la diáspora, la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia realiza una serie de actividades orientadas a promover la cultura afro, la equidad racial y la participación ciudadana en clave antirracista durante todo el mes de julio. Muy bien, y ya estamos con nuestras invitadas, que son Leticia Rodríguez Taborda, que es directora de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes, y Valeria Vega, que es artista de Hermosa Intervención, una colectiva de mujeres afro e indígenas, que bueno, Lucila ha visitado algunas veces cuando han hecho algunas intervenciones. Muchas gracias por estar hoy acá en Mira Montevideo y las recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias a ustedes. Siempre es lindo volver. Por favor, claro, placer. Y vamos a arrancar porque justamente este año las acciones que se están realizando desde la Secretaría están dirigidas al fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres afro. ¿Por qué quieren poner el foco ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en ese sentido, contarles que bueno, la Secretaría trabaja con 3 poblaciones objetivo, ¿no? La población que tiene que ver con los pueblos originarios, que están haciendo una serie de reivindicaciones, la población afrodescendiente y también la población migrante. Y en ese sentido, uno de los puntos interseccionales más importantes tiene que ver justamente con esta dificultad que transversaliza a muchas de las mujeres que están en situación de vulnerabilidad y que muchas veces no pueden acceder a determinadas acciones que tienen que ver con esa autonomía económica y especialmente con la línea de emprendimientos, que es una de las importantes para nuestro país y que justamente muestra una creatividad y una acción comunitaria súper importante. En ese sentido, entonces, una de las acciones es poder fortalecerla a través de, por ejemplo, Macamba, que es un proceso que viene de hace varios años. Macamba en lenguaje bantú significa camarada, compañera, y en ese sentido una de las cosas que tiene que ver es con esta acción de la economía circular también, que es tan necesaria en este tiempo, que tiene que ver con justamente el vestido más lindo del mundo. Por ejemplo, una de las acciones que tenemos del grupo Nzinga, que es un colectivo, por ejemplo, que hacen un trabajo con una muñeca que es colectiva. Entonces, poder generar este tipo de acciones nos es muy importante para que se visibilice cómo estas 3 poblaciones de forma interseccional también trabajan y generan una movilidad territorial súper importante. Excelente. Yo quería aprovechar, antes porque nos vamos a seguir metiendo en todas las actividades que van a haber, pero Valeria, que nos cuentes con tus palabras. Nosotros dimos un vistazo, la gente vio en su momento cuando estuvo Lucila con ustedes, pero que nos cuentes de la colectiva, de cómo se formó, de qué trata, para que la gente conozca. Bueno, Hermosa Intervención es una colectiva de mujeres y disidencias también, afrodescendientes e indígenas, donde por intermedio de la performance, el arte pictórico y lo sensorial, representamos la vida de mujeres afro e indígenas de las Américas. Es un museo vivo, afroviviente, así le llamamos, donde los recibe una maestra de ceremonia y van recorriendo la vida de estas mujeres con creaciones narrativas que hicimos nosotras, también desde la necesidad de poder contar la historia con nuestra propia voz. Esa historia que tal vez no nos fue contada en nuestras infancias, y desde ahí nos fuimos como construyendo como mujeres afro en un mundo, en un Uruguay racista. Entonces, desde esa necesidad surge el museo, ¿no? Como una propuesta artística de militancia desde el arte. Bien. ¿Y hicieron un documental que presentaron en Berlín? Sí, el año pasado. ¿Cómo fue eso? El año pasado nos llegó una invitación, porque hicimos una entrevista a una revista inglesa, Esas Cosas de la Vida, y nos conoció una muchacha de Chile, Paz Guevara, por intermedio de la entrevista, y nos llegó la invitación por Instagram para ir a la inauguración de un museo, Casa de los Mundos, en Berlín. Y bueno, al principio dijimos, nos vamos todas, pero bueno, después en realidad surgió que era difícil poder ir todas, y realizamos un documental donde presentamos un breve acercamiento a lo que es el museo, atravesado por nuestras propias historias. Y bueno, ese documental estuvo en exposición durante la inauguración. Compartimos con diferentes artistas del mundo, afro, indígenas, mujeres. Y fue como una experiencia re importante y re linda para nosotras. Sobre todo el recibimiento desde el arte, ¿no? Y la sorpresa de que en Uruguay hubieran personas afro también. Eso fue algo que nos llamó mucho la atención a nosotras, porque no podían creer que fuéramos de Uruguay, por ejemplo.
O sea, eso quiere decir que en el mundo, o sea, cómo nos ven en el mundo, ¿no? Quiénes estamos representados y quiénes no. Claro, qué salado. Claro. Y sienten que hay, o sea, me imagino que sienten que hay historias parecidas o hay diferencias también en lo que tiene que ver con la comunidad afro internacional. ¿Cómo lo vivieron en esa experiencia? Y las mismas discriminaciones, las mismas, o sea... sí, cada lugar tiene su realidad, ¿no? Pero el racismo es mundial. O sea, las personas afro estamos discriminadas en todo el mundo. Cada una va viviendo diferentes situaciones, pero tenemos el racismo en común y la lucha antirracista también en común. No. Leti, me gustaría poner un marco... Leticia, perdón. Me gustaría poner un marco... Es un confianzudo. Sí, un confianzudo, sí, bueno. es un gran problema. Así pero conquista todo el mundo. Estoy tratando de cambiar. Poner un poco... Hablamos del mes de la afrodescendencia. Poner a la gente un poco en contexto, capaz que ya lo has contado muchas veces y es como la parte más institucional, pero ¿por qué es este mes? ¿Por qué se sucede? Y las actividades que van a haber, ¿cuál es el foco? ¿Por qué, cómo son elegidas? ¿Cuánto tiempo lleva armar la grilla de lo que se quiere mostrar y representar? Bueno, a nosotras nos pone muy felices que exista un mes de la afrodescendencia porque tiene que ver con una reivindicación histórica que es, por lo menos, necesitamos espacios políticos donde se visibilice todo el accionar, ¿no? Trabajamos todo el año y tenemos actividades todo el año. Desde la Secretaría es muchísimo lo que se realiza y realmente ojalá hubieran más espacios como esto y agradecida también por la generación de espacios que permiten contar estas acciones que vienen focalizadas de esa lucha social de las mujeres en el marco del 25 de julio, ese Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, donde ese proceso nace en gran parte en Uruguay, porque las mujeres afro en Uruguay fueron, entre ellas, las que llevaron a Durban, a Sudáfrica, en el año 2000, la palabra afrodescendientes, ¿no? Y eso mucha gente no lo sabe, que para que hoy exista esa palabra como una reivindicación positiva, luego de lo que fue la palabra negro, que justamente tiene un componente de lo que trae Valeria, que es la cosificación. Nosotras seguimos viviendo la cosificación en nuestros cuerpos desde la época de la trata hasta ahora. Entonces, para que la gente entienda todos estos procesos de reivindicación, de lucha, de trabajo hacia las diversidades, por eso también trabajamos con otras poblaciones, hubo mucho entramado social. Y es hacia ese camino al que vamos y al que seguimos luchando, ¿no? Pero digamos que el eje central tiene que ver con el 25 de julio. Y también en Uruguay se aprovechan otras fechas. Por ejemplo, las reivindicaciones de Mandela en el marco del 18 de julio. También se aprovechan muchas acciones que tienen que ver a nivel histórico y más en un proceso de 300 años de Montevideo que se habrá para contar acerca del aporte de las personas afro en Latinoamérica y en especial en Uruguay, que fue un puerto creado justamente para el desarrollo económico de la esclavitud. Perdón, porque esto está fuera del libreto, pero yo recuerdo que en su momento, supongo que se debe mantener, pero en su momento el término afrodescendiente es como que a mucha gente le caía como, uy, loco, no me hagas ahora tener que pensar si está todo bien, negro es algo cariñoso, es lo de siempre. ¿Sigue pasando eso, que haya gente que discuta el término? Sí, por supuesto, pero es algo que en realidad tiene que ver con una convivencia. Vos no dejás de ser negro, no dejás de ser, o te convertís en afrodescendiente, ¿no? O sea, tiene que ver con que se entienda que justamente ese proceso de cosificación, ese concepto de raza, que en realidad no existió, que fue una ciencia que no existió, porque en realidad todos somos seres humanos y, digamos, formamos parte de una misma unidad y a nivel étnico podemos hablar de muchas diversidades. Claro. Pero esa cosa de cosificar personas, decir, bueno, vos no sos humano, que fue lo que pasó en nuestro país, al igual que en toda Latinoamérica, al igual que en el Caribe, al igual que en Norteamérica y al igual que en todas partes del mundo, por eso esto que trae Vale es súper importante del efecto racial, no lo entiende así la gente. Ustedes porque están justamente nutridos de otra forma y nosotras también, y vamos hacia ese lugar, pero hay gente que todavía cosifica a las personas afro, ¿no? Nos pasa cotidianamente y no tienen ese lente de poder ver que justamente la palabra negro, no solamente tenemos un montón de términos asociados, trabajar como un negro, trabajar en negro, un montón de cosas que tienen que ver con ese componente, sino que también nunca pudimos reivindicar positivamente el aporte de África. Y si nosotros vemos Montevideo,
Y los símbolos de Montevideo, tenemos símbolos Adrinca que tienen más de 4.000 años, la gente no sabe que son de África, ¿no? En esto también yo trabajo mucho con la docencia que tiene que ver con la historia de África y demás. Y nada, es sorprendente cuando vos te encontrás con esa parte maravillosa que la gente no sabe. Estás invisibilizado totalmente. Claro, que España tuvo 800 años de ocupación árabe, que Europa también, todo lo que pasó con Roma y demás, y bueno, las invasiones, qué fueron lo que se llevó y lo que se trajo, qué pasó también con los mercados comerciales y por qué tenemos esa historia construida también con África. Cuando vos posicionás eso positivamente y ves un montón de cosas como hablar de la espiritualidad en este país y en América Latina, es hablar también de las cosmovisiones afro. Claro. Eso es importantísimo y nos enriquece un montón. Claro. Y a veces nos perdemos esa oportunidad. Leticia, recién hablabas, ¿no?, del tema de la docencia. Y va a haber actividades que tienen que ver con la educación. Sí, por supuesto. Creo que desde lo que tiene que ver con Macamba, Expo Macamba, que ya de por sí cada una de las emprendedoras es maravillosa. Yo le invito a la gente que desde el 3 se acerquen al atrio de la Intendencia de Montevideo porque realmente es impresionante lo que te enseñan cada una de las emprendedoras. Hay, por ejemplo, juegos didácticos, como el caso de Socorro, que es una mujer de origen boliviana que vive hace muchísimos años en Uruguay y que hizo juegos sobre candombe que enseñan un montón acerca de la historia. Tenemos, por ejemplo, prendas de vestir que te muestran esto de los símbolos Adrinca, acerca de las texturas, de los tejidos naturales, del teñido natural. Tenemos mujeres, como decía hoy en el caso de Encinga, que también trabajan con esa muñeca. Tenemos mujeres que trabajan con el tema de las 7 fibras de cabello y por qué hay que saber cuidar el cabello y por qué el cabello afro también es tan importante cuando vos te reconciliás con él y podés atravesarlo positivamente y no toda esta cosa que nos traen todo el tiempo de que tenemos que aclararnos el pelo, tenerlo lacio y no sé qué. Entonces, es como que desde ya, desde 3, 4 y 5 que tenemos la Expo Macamba, es una actividad, digamos, que tiene que ver también con la educación. Y a lo largo del proceso, bueno, esto del reconocimiento de ciudadana ilustre, por ejemplo, en el caso de Chabela Ramírez, que lo vamos a tener el 24 de julio, también, porque la gente muchas veces conoce a Chabela de algunas canciones, pero no sabe todo el entramado social, que es una de las militantes que luchó por las cooperativas en este país, que logró también la unidad de un montón de mujeres afro para salir a cantar en las diferentes partes de Uruguay y también lo que significó con otras redes. Sí, hay mucho proceso educativo también en el cúmulo de las actividades de todo julio y creo que hay una también específica como por una educación, digamos, antirracista, ¿no? Sí, como para trabajar. Sí. Sobre todo si es para docentes o para educadores. Todo el proceso de jóvenes afro, que tiene un ciclo de actividades educativas que se van a estar haciendo en el espacio Colabora, va a tener que ver sobre todo con poder difundir un poquito más cómo es esta relación docente y lo difícil es que a veces es todo lo que tiene que ver con las experiencias educativas en primaria, secundaria y también en la universidad, que bueno, cuando a veces nosotros tenemos que recibir personas y te cuentan esas historias de vida, realmente decimos, bueno, ¿cuánto nos falta trabajar a nivel educativo? Pero hay unas cuantas actividades. Creo que la actividad de economía y de autonomía económica que tenemos en el marco del 25 de julio también es una actividad educativa porque nosotras mismas a veces no sabemos las redes que hay en lo municipal, en todo lo que se genera en los diferentes territorios, entonces bueno, es como disponibilizar toda la información que hay en ese sentido y la generación de conocimiento es algo importantísimo para combatir el racismo, por ejemplo. Sin duda. Valeria, para vos, ¿cómo viene siendo la experiencia de la militancia a través del arte, a través de las expresiones artísticas, la incidencia que tiene eso para las personas que lo reciben? ¿Cómo viene siendo todo este proceso con hermosa intervención? En realidad con el grupo de mujeres y compañeras disidentes, compañeros que venimos realizando, es como el lugar donde nos sentimos cómodas, ¿no? Militar, como personas racializadas. Y está bueno porque yo por otro lado también soy activista desde el candombe, soy bailarina y vengo participando del candombe hace mucho tiempo, entonces poder expresarnos en otras áreas termina también siendo interesante porque la gente se sorprende de encontrarse personas afro en otras áreas artísticas, ¿no? Claro. Y sensibiliza, es un acercamiento. Esto que traían de la educación, yo creo que cada vez que cuerpos racializados están haciendo arte también están educando de cierta manera.
nos está enseñando a todos esto de la diversidad y desde la construcción más real que define a Uruguay diverso, ¿no? Total. Bueno, y este mes va a tener un cierre impresionante en el Antel Arena. Exactamente. Que es un festival de 2 días. 27, 28. Que va a haber de todo. De todo. Y donde se me homenajea a una mujer fundamental para este proceso, que es Lágrima Ríos, ¿no? Que tanto nos ha dado y nos sigue dando, porque seguimos redescubriéndola en cada una de las semanas de esta activación que trabajamos. Y quiero saludar muchísimo a el área que viene fortaleciendo todo este proceso, que es la asesoría de descentralización y participación, ahí con Miguel Pereira, Janine Vera, de la mano de Federico Graña, que es su director, y de todo el equipo de 300 años. Generar todo este festival realmente es una oportunidad, porque bueno, no tenemos tantos antecedentes en ese sentido. Sí pasaron cosas maravillosas en etapas de Bicentenario de Montevideo y demás, pero no tenemos este tipo de festivales en Uruguay. En Brasil hay un montón, pero nos hace falta también, ¿no? Como tener estos espacios y bueno, celebrarlo en un marco de 300 años con justamente la visita, por ejemplo, de Emicidas, que viene reivindicando también un montón de lo que tiene que ver con el activismo y la cultura afro. Nos parece también importante y bueno, ni hablar de todos los artistas que van a estar, pasando por Rubén Rada y toda la familia Rada, por ejemplo, y todo el proceso de Chabela Ramírez, Eduardo Aluz, Néstor Silva y grupos. Va a estar Facu Balta, por ejemplo. Facundo Balta. Sarmo Cocoa. La Caliente, bueno, un montón de bandas que van a estar y que realmente es impresionante, pero además de eso, también esto de la educación, porque hay actividades de conferencias en las mañanas, se va a estar hablando de reparaciones, se va a estar hablando de espiritualidad y por supuesto está también Expo Macamba, está Hermosa Intervención y están también los artistas plásticos, que maravilloso poder construir en colectivo y están trabajando allí sobre todo Jacinto Galloso y Onica Santos en un proceso que va a estar bien interesante, así que invitar a todo el mundo a que se vaya a pasar estos 2 días a la Antel Arena. Llévese, señora, todo. Entrada gratuita. Y el que no llega a poder ir, pero que sea porque está enfermo nada más, lo va a poder ver por TV Ciudad. Claro que sí. Porque va a salir por TV Ciudad el festival. Sí, y quiero decir una cosa muy importante en esto de la importancia del mes, que tenemos una alianza fundamental con lo que ha sido el Teatro Solís y la gestión del Teatro Solís, en ese caso Malena Muyala y Yael, Ana y todas las compañeras. Es maravilloso cómo reciben el trabajo de la Secretaría en ese espacio. Y eso es durante todo el año, porque la verdad que nos han generado una agenda maravillosa. También incorporamos el tema de la voz ancestral, que tiene que ver con pueblos originarios en una de las fechas que nos designaron, que es el 21. Invitar a la gente a conocer ritmos y danzas de pueblos originarios de Uruguay, que también siempre fueron como espacios colaborativos, ¿no? El otro día hablábamos de historia y veíamos esto de que en las épocas coloniales uno de los recintos así como más comunes eran aquellos lugares donde estaban los pequeños clanes, ya fueran tapes, charrúas, pampas o como fueran, y mostrar esta señal en el hoy después de estos procesos de construcción de la ciudad nos parecen importantísimos y bueno, el Solís nos da la oportunidad de poder presentar a Chabela, de hacer esta actividad de autonomía económica de las mujeres y de poder, por ejemplo, traer a la Artigueña, que también va a estar participando en estas actividades en el mes de julio. Va a estar ahí en la Zabala Muniz. Exacto. ¿No? Ese monólogo. Bueno, muchas gracias por haber estado acá y bueno... Y a ir a todas estas actividades. Como siempre la información está. O sea, exactamente. Buscar, entran a la página de la Intendencia, están todas las actividades, exactamente, y ahí se van a enterar. El 20 de julio también vamos a estar con Hermosa Intervención en el municipio de... Todavía no sabemos si en Sacude o en la Biblioteca Valle, pero en uno de esos 2 espacios vamos a estar presentando el museo. En esto también de buscar la descentralización como punto que es fundamental. Otro punto importantísimo. Totalmente. Muchísimas gracias por haber estado hoy acá en Mirá Montevideo y bueno, que todas las actividades que vaya mucha gente, justamente que se reflexione bastante y bueno, y que sigan a lo largo de todo el año. Ponemos el foco en julio, pero que continúen. Bueno, con ustedes ya nos vamos a volver a encontrar también, por supuesto. Muchísimas gracias. Siempre es un placer. Gracias. Bueno,